Así que bienvenidas todas. Buenas noches, Elcita, Martita, quién sé por qué no les fue. Ale, buenas noches a todas. Vamos a orar para poder comenzar a las 8 en punto. ¿Ok? Vale. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida y la disposición de cada una de las que ya está aquí, pero también por la vida de cada una de las que se irá conectando, Señor, poco a poco. Gracias porque hay corazones dispuestos, Señor, que entienden su necesidad. Y si hay alguno que no, tú eres bueno y fiel para revelarnos cuánto necesitamos de ti, qué área de nuestra vida necesita cambiar, qué hemos estado haciendo mal, qué podemos mejorar. Todo tú lo haces, esa obra preciosa, sobrenatural, solo tú la puedes hacer, Señor. En eso está confiado nuestro corazón. Y es el deseo que tenemos en nuestro corazón más grande, es adorarte, agradarte con nuestra fe, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, porque quizá muchas de las que se van a conectar esta noche han estado batallando con algo durante muchos años sin poder ver victoria, Señor, sin poder ver un cambio verdadero, quizá porque no han sabido cómo luchar sus batallas, quizá porque, Señor, tienen un hábito arraigado y no han podido avanzar, Señor. Gracias porque tú estás aquí para traer libertad, tú estás aquí para traer consuelo, tú estás aquí para animar a la que, Señor, se siente vencida, Señor. Tú estás aquí para hacer todas las cosas nuevas y eso nos infunde aliento, Señor. Nos da esperanza de que en ti hay posibilidad, Señor. Hay posibilidad de recuperar o de encontrar el gozo, Señor. Yo te pido que si alguien se añade de primera vez, Señor, que si alguien invitó por primera vez a alguien, que tú le hables, Señor, que sea tu espada atravesando su corazón y el nuestro, porque en una medida o en otra, todas tenemos necesidad de ti, Señor. Todas necesitamos a nuestro poderoso y precioso Salvador haciendo su obra en nuestra vida. Gracias, porque en ti estamos completas, no nos hace falta nada, Señor. Simplemente a veces no estamos enteradas de eso, pero somos completas en Cristo, estamos agradecidas, Señor, y queremos vivir resplandeciendo, queremos vivir dando testimonio y queremos vivir manifestando tu bondad y tu amor inmerecido a otras personas, Señor. Ayúdanos a ser llenas del conocimiento de tu voluntad y usa la vida de Martita esta noche, Señor, para traer este mensaje lleno de poder que puede transformar nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Martis. Pues Bye. muy buenas noches, tengan todas, qué gusto verlas, qué gusto saludarlas y bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema número 3. Como vieron allí en la imagen que nos compartió la hermana Romy, vamos a hablar acerca de Rebeca y yo creo que aquí la mayoría a lo mejor ya conoce la historia de Rebeca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tan importante es la vida de Rebeca, que comenzó muy bien y a ver cómo terminó, ¿verdad? Entonces, los pasajes bíblicos en los cuales vamos a estar meditando y estudiando esta noche, pues vamos a estar posicionadas en Génesis capítulo 24 y vamos a irnos trasladando allí algunos versículos del capítulo 25, el 26, en fin, hasta el 28 más o menos, que es donde vamos a abarcar. Entonces, pues yo las invito a que si tienen a la mano sus Biblias, pues ahí vamos a estar ubicadas y para que podamos tener todas en contexto acerca de esta historia. Y bueno, si vamos a Génesis capítulo 24, pues vamos a leer, dice 24:1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito,
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. La instrucción que Abraham le estaba dando a su siervo era que de ninguna manera Isaac viajara, porque Isaac estaba en el lugar donde Dios iba a cumplir su promesa, ¿se dan cuenta? Y entonces dice que si la mujer no quiere venir, pues entonces el siervo iba a quedar libre de ese compromiso, de esa tarea que Abraham le estaba encomendando. Entonces el criado puso en su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Fíjense bien la estrategia del siervo. Dice que se posicionó en la fuente donde las jóvenes venían a llenar sus cántaros de agua al caer la tarde. Entonces él está listo, ya está posicionado, pero empieza a orar. Él le ora al Señor, al Dios de su amo, para que él le bendiga y él haga prosperar esta tarea que su amo le encomendó. Y le deje ver quién es la joven indicada. ¿Por qué? Porque a ese lugar llegaban jóvenes. Y quien llega en ese preciso instante dice que todavía no había terminado de orar, dice el versículo 15, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel y nieta de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Entonces Rebeca era como la sobrina nieta de Abraham. Y llama la atención que fue en ese preciso momento, porque dice que el siervo aún no terminaba de orar y ya el Señor le estaba mandando allí la indicada, pero en ese momento él no lo supo, ¿no? Él le había hecho una petición especial en oración a Dios y Dios se le iba a manifestar. Y lo vamos a ir viendo a través de la lectura. Dice el versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Fíjense, Rebeca era una joven de buen parecer, de hermoso aspecto. Pero fíjense, no les voy a hablar de las medidas de Rebeca, no les voy a hablar de qué color de piel, no, porque esto no será lo más importante que ella poseía. ¿Hay jovencitas conectadas hoy aquí? Bueno, yo espero que al menos Elizabeth sí esté del otro lado de la puerta conectada. Esta joven Rebeca tenía cualidades que son dignas de imitar si quieres glorificar a Dios con tu soltería. Primero, dice que esta joven era pura. Entonces, una característica, una cualidad que tenía Rebeca era pureza. Esta joven era pura, o sea, era virgen, no había conocido varón. Rebeca seguramente estaba guardando su pureza sexual para el matrimonio. Es verdad que hoy en nuestra cultura la virginidad se muestra como algo pasado de moda o como un mandato cultural machista. Y esto yo creo que ya hoy con todo esto del feminismo, pues ya muchas de ustedes, sobre todo las jovencitas, están súper actualizadas. También se dice que porque vulnera los derechos sexuales de la mujer. Y podríamos decir quizá las adultas, bueno, pero no tiene mucho sentido. Amada jovencita, las cristianas o las mujeres cristianas vivimos contracultura.
Y no porque la iglesia te lo imponga y no porque tus padres tengan que imponértelo, sino porque Dios quiere cumplir su plan con un propósito establecido que Él ya tiene para ti. Y esa es la razón por la cual te llama a una vida de santidad. ¿Te das cuenta? Te llama a ser apartada para Él. Dice Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El llamado a huir de la fornicación, jovencita, es para no atentar contra tu propio cuerpo y guardarte en santidad para el Señor. Guarda tu pureza sexual. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3-5. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Fíjense, les está hablando a solteros y casados, solteras y casadas aquí esta noche. Estamos llamadas a la pureza, estamos llamadas a la santidad. También dice Filipenses 4:8, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Se los quise leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo que dejamos entrar a nuestra mente determina lo que sale, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y Dios quiere que guardemos nuestro espíritu y que guardemos nuestra mente y nuestro cuerpo en santidad. Si por ahí me vas a decir, bueno, es que a mí me vienen luego pensamientos. ¿Tienes pensamientos o fantasías impuros? Examina lo que estás dejando entrar a tu mente. Examina lo que estás viendo, examina lo que estás escuchando. Y dice Filipenses 4:8, reemplázalos por todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas bellas y dignas de alabanza. Ahora, otra cualidad de esta joven dice que es trabajadora. Ahí mismo en el versículo 16, en la segunda parte del versículo 16, dice que la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, ella llegaba a la fuente, llenaba su cántaro y se volvía a su casa, se volvía a casa de su familia. Y entonces vemos cuántas veces pudiera haber llenado esta joven su cántaro, porque en aquel entonces pues tenían pozos, ¿verdad? Sabemos que vivían en lugares difíciles, donde el agua no llegaba quizá muy cerca y a muchas comunidades en aquel tiempo tenían que caminar mucho. No sabemos exactamente cuánto caminaba Rebeca, lo que sí sabemos es que dice que ella iba a la fuente, llenaba su cántaro y se volvía. Entonces, ¿cuántas veces iba y regresaba? No sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que desempeñaba esta tarea y quizá otras más en su casa para suplir las necesidades de su familia. Y yo te pregunto hoy aquí, jovencita, ¿tienes tareas en casa? ¿Tienes responsabilidades como parte de la familia? Yo creo que sí, al menos mis hijos todos tienen tareas porque somos parte de una familia, ¿verdad? Y desde los tiempos bíblicos, fíjense bien, los jóvenes tenían tareas. Entonces, antes que ella se vuelva a su casa con su cántaro, dice el versículo 17, el siervo la ve y corrió hacia ella, o sea, se dio prisa y le dice, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Él quería comprobar si esa era la joven indicada, ¿verdad? Y corrió luego detrás de ella. Entonces, el siervo que había viajado muchos kilómetros seguramente estaba agotado, seguramente estaba cansado, estaba sediento, estaba ansioso, pero en ese momento lo que él quería saber era la voluntad de Dios. Estaba terminando de orar. Pero la impresión que Rebeca le da al siervo es precisamente una excelente impresión, porque sin él manifestar quizá ese cansancio ahí tirado como medio muerto, dice que él corre tras ella y su frase es, te ruego me des de beber, porque él quería comprobar algo de parte de Dios.
Entonces, esta excelente impresión que esta joven le causa al siervo es una impresión de una joven trabajadora. Es una impresión de una joven luchona, esforzada. Dice que cargaba su cántaro y aún así no le negó el agua. Seguramente le había costado esfuerzo sacarla, pero no se la negó. No sabemos cuánto pesaba el cántaro, ¿verdad? No sabemos cuántos litros quizá llevaba ese cántaro, pero dice que se lo cargaba al hombro. Sacaba el agua y esta joven diligente se lo cargaba al hombro. Entonces, habla de una tarea que desempeñaba constantemente y que requería esfuerzo, ¿cierto? Que también a ella le causaba cansancio. Habla de una tarea que desempeñaba para su familia, porque aportaba para su familia. ¿Qué tal nos va con nuestras tareas? ¿Verdad? Cuando tenemos 1000 cosas que hacer, nada más solo pensar ya te causa cansancio mental. Digo, a mí me pasa. Ya no sé por dónde empezar. Pero fíjense, esta joven estaba acostumbrada a realizar esta tarea y era una tarea física. Entonces, esta joven soltera era trabajadora y esforzada. Y yo sé que aquí también las mujeres casadas pues no tenemos para dónde hacernos, ¿verdad? A lo mejor algunas jovencitas dicen, bueno, a mí no me da muchas tareas mi mamá me tiene consideración, mi papá es bien lindo conmigo. No, pues algunas, ¿no? Pero las mujeres casadas, pues sí o sí, tenemos demasiadas tareas y sobre todo, pues que nos causan bastante cansancio físico, pero aún así, este es un llamado a imitar a esta mujer trabajadora, a esta mujer esforzada y también va para nosotras. Que desempeñemos nuestras tareas con mucho esfuerzo, porque eso es una cualidad también muy importante, digna de imitar. Seamos trabajadoras, no menospreciemos lo que nos toca, esforcémonos, ejercitémonos en el trabajo que nos toca. Fíjense que una cualidad también de la mujer virtuosa en Proverbios 31, 13 y 15 dice que ella buscaba lana, buscaba lino, o sea, buscaba lo mejor para su familia. Con voluntad trabaja, o sea, con muchas ganas trabajaba esta mujer. Trae su pan de lejos. Esta mujer virtuosa también iba lejos a buscar el pan para su familia. Se levanta aún de noche, o sea, habla de una mujer madrugadora. Alimenta a su familia y hasta comparte con sus siervos. Entonces, ser trabajadoras es parte de una mujer casada o soltera. Estamos llamadas a trabajar, es una virtud que habla bien de nosotras y hablará también bien de nuestros hijos, ¿verdad, mamás? Si nosotros les enseñamos a trabajar. Otra cualidad que también quiero resaltar es que esta joven era servicial. En los versículos del 17 al 20 habla de que esta muchacha era una joven servicial, no titubeó cuando el siervo le pide agua. En el versículo 18 dice, ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Entonces ya imaginamos, ¿verdad?, cómo sacaba el agua, cómo se la trepaba aquí al hombro, y dice que cuando ella respondió, bebe, señor mío, la vuelve a bajar, la sostiene sobre su mano, dice, para darle de beber. Fíjense, esta jovencita es sensible a la necesidad de este hombre que tiene sed. Inmediatamente da a conocer un corazón generoso. Había sacado el agua de la fuente soportando el peso de cargarlo y aún así dice que se dio prisa para bajarlo y ofrecerlo. Y no solo se le ofreció a este hombre sediento y cansado, sino que también ofreció darle a sus camellos. Y leímos en el versículo 10 que ¿cuántos camellos eran? Eran 10 camellos. Y dice el versículo 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Eran 10 camellos. Yo estaba leyendo, digo, okay, ¿cuánta agua tomará un camello? Y leí por ahí un artículo de National Geographic que dice que un camello puede beber hasta 135 litros en menos de 15 minutos. Entonces en mi mente digo, ok, ¿cuántos litros pudiera ella sacar del pozo, cargarlo, llevarlo a la pileta donde iban a tomar los 10 camellos?
cuántos litros, porque dice también que les dio hasta que los camellos dejaron de beber. Y en otro artículo leía que beben hasta 100 litros de un solo jalón, o sea, de una sola, se pegan al agua y que jalan 100 litros. Entonces, imagínense el esfuerzo de esta joven para servir al siervo con la necesidad que traía. ¿Se dan cuenta? Dice Mateo 5:42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿De qué creen ustedes que hablaba Jesús? Hablaba del amor al prójimo. En la traducción en lenguaje actual me sigo con los versículos 46 y 47 y dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Rebeca conocía los principios de Dios. No sería por otra cosa que Abraham quería esposa para Isaac, de su parentela, ¿verdad? El Señor enseña que demos a quien nos pida, a quien necesite ayuda. Pero no solo eso, si podemos dar más, mucho mejor. Rebeca dio también a los camellos de este hombre y no se puso a pensar primero, ay, ¿no? Como tú estarías pensando, oye, pues qué tontita, se hubiera puesto a pensar, ¿no? ¿Cuánto beben los camellos y no lo ofrezco? Yo no lo hubiera ofrecido, pero bueno, ella no se puso a pensar eso. Ella vio la necesidad en ese momento y solo se apura a hacer lo que su corazón decía, ayudar a ese hombre en ese momento, y fue empática también con los animales. Otra cualidad es que es amable, es gentil, sirve con empatía. Supuso que estos animales tenían sed y como les mencionaba yo, ella sacó agua hasta que acabaran de beber, dice el versículo 19. Dice, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y como ya les mencionaba cuántos litros bebe un camello, pues mero sentido común, pues tú y yo responderíamos igual. La Biblia nos llama a que seamos empáticos, a que seamos amables. Y esta joven nos deja un gran ejemplo de amabilidad, de empatía. Tú y yo vamos más allá de la necesidad de alguien. Cuando alguien viene y te cuenta una necesidad, ¿vas más allá? ¿Qué tan dispuesta estamos a dar más? El versículo 25 dice también, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. También era una joven hospedadora. El siervo estaba maravillado, pero no dijo nada hasta ese momento. Dice la Biblia que se postró a adorar, porque era Dios quien le estaba contestando. Dios le estaba mostrando. Entonces, Rebeca va más allá, no solo sacó de su necesidad de agua al siervo y a sus animales, sino que también ofrece hospedarlos. Ustedes, jovencitas, podrían decir, bueno, pero bueno, ¿yo cómo puedo hacer eso? O sea, yo no tengo autoridad, o sea, mi casa es casa de, pues, de mi familia, yo no podría hacer eso. Bueno, seguramente Rebeca tenía el soporte de su familia, había sido enseñada por su familia. Seguramente esta familia era una familia anfitriona, hospedadora. Y yo quisiera preguntar esta noche, ¿es nuestro hogar un hogar para servir? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a servir de esta forma? Que nuestro hogar sea un lugar donde podemos ministrar a otros, donde podemos servir a otros, donde podemos ayudar a otros. En el mejor de los casos, pues algunos hogares, ¿verdad? Se han abierto para el servicio, para la hospitalidad con hermanos, con misioneros, con pastores, con siervos. Pero, hermana, el hogar es la base para el servicio y la hospitalidad.
Y cabe recalcar que como madres, nosotras tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo. Acuérdense que no basta solamente con enseñar. Ah, mira, hijo, la Biblia dice esto, pero ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos enseñando con nuestro ejemplo? Ella es una joven hospitalaria. Y hospitalaria es una persona que recibe y acoge en su casa o en su tierra a visitantes con amabilidad y toda clase de atenciones. Es sinónimo de acogedora, ¿verdad? Cuando nosotros usamos ese término acogedor, que es que te hace sentir bien, que te hace sentir cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿cómo hacemos sentir a las personas cuando tenemos una visita? ¿Los hacemos sentir acogidos? ¿Los hacemos sentir bienvenidos, cómodos? Y aquí está el enfoque. Esto tiene que ver con la benignidad, fíjense. La benignidad es una virtud que tiene que ver con la ternura, la compasión, la gentileza, sin hacer distinción. El amor es benigno, entre otras cosas, dice Corintios 13. Entonces, el enfoque de esto es una disposición del corazón para considerarnos unos a otros. Y no me refiero a que tiene que ser recíproco, porque si esperamos a que sea recíproco, entonces, pues no tiene razón de ser, ¿verdad? Sino que consideremos los asuntos o las necesidades de los demás como si fueran propios, como si fueran míos. Entonces, es una cualidad que no solo expresa nuestro rostro. Bienvenidos, hermanos, qué gusto tenerles con nosotros. Y miren que se los está diciendo alguien que luego pues estoy ahí como responsable de animar a las visitas y a que nos visiten de nuevo y hacerles una llamadita en la semana y un mensajito. Y créanme, hermanas, que a veces no es fácil. Sin embargo, cuando uno entiende que es de parte de Dios y que es una disposición del corazón para el Señor, esto se vuelve o toma otro sentido, toma otro camino distinto. Entonces, no es algo que expresa nuestro rostro, sino nuestras palabras, nuestras acciones. Entonces, solteras como casadas, debemos tener en cuenta estas cualidades. ¿Para qué? Para que las imitemos. Entonces, no se pongan a pensar, ay, pues es que la hermana le está diciendo a las jóvenes. No, todas debemos imitar estas cualidades, ¿sí? Viviendo en pureza, porque estamos llamadas a santidad. Aprovechando bien el tiempo, siendo trabajadoras, esforzadas, serviciales, amables, hospedadoras, hospitalarias. Fíjense que en lo que el siervo observó de Rebeca, pues obviamente fueron estas virtudes, ¿verdad? Se quedó pasmado. ¡Guau! No puedo creer lo que estoy viendo. Entonces, vemos aquí a una Rebeca joven viviendo su soltería, aprovechando su soltería. Y tú, jovencita, me vas a decir, a ver, espérame, hermana, ¿qué no vivir mi soltería es disfrutar la vida propia de un joven, mi libertad, la escuela, los amigos, el ministerio, pero sin exigencias, sin que caiga en una monotonía? O sea, a ver, ¿cómo está eso? ¿Ustedes creen que una joven como Rebeca hubiera estado aburrida? Ya sé la cara que estás poniendo. Ay, no, es que no había tecnología en aquel entonces. No, fíjense, dice 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo he escuchado decir a Liz, por ahí debe andar Liz, 2 veces, que a ella le hubiera gustado conocer al Señor cuando era jovencita, en su soltería. Y estoy segura, ¿verdad, Liz? Que es porque te hubiera gustado servir al Señor desde una etapa muy joven, muy temprana, para darle todo al Señor. La soltería, mi hermana, la soltería, jovencita, es un regalo de Dios.
En la iglesia, en nuestra iglesia tenemos muchas mujeres solteras. ¿Cómo estás viviendo tu soltería? ¿Estás viviendo para el Señor? Porque si vives para el Señor, debiera ser con contentamiento, sin afanes, con el cuidado en las cosas del Señor, en su servicio para su gloria, para que el Señor se glorifique en tu vida. No sé, ocupada en sus negocios, me refiero a estar ministrando, evangelizando, sirviendo, testificando, haciendo cosas de buen nombre en la iglesia, siendo amable. Y no solo en la iglesia, desde tu casa, con tu familia, con los que están cerca, con tu prójimo. Lo contrario a esto, si tu soltería está enfocada en vivir la vida y en un término cristiano, podría yo decir, bueno, si tu soltería está enfocada en vivir la vida cristiana con los estándares del mundo, pues seguramente tu motivación no va a estar impulsada hacia el contentamiento. ¿Por qué? Porque estás enfocada en la vanagloria de la vida, en las cosas del mundo. Estás sin disfrute porque estás tratando de amoldarte al mundo. Y es por eso que no te sientes satisfecha y es por eso que no encuentras una plenitud en tu soltería y no lo ves como un regalo de Dios. Porque estás tratando de amoldarte al mundo y no a lo que Dios quiere. Dice Eclesiastés 11, 9 y 10. Te lo leo en la traducción en lenguaje actual. Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Deja de preocuparte, pero apártate de la maldad. Ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. ¿Por qué te afanas? Te dejo de tarea el Proverbios 3. Léelo todo. Está lleno de consejos. Solo te voy a leer 2 versículos que caben dentro de lo que quiero decir. Versículo 21 y 22. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. ¿Qué pasó con Rebeca? El siervo se quedó, wow. ¿Recuerdan a las hermanas de Cenicienta? No sé si se dice Grisela o Griselda, Griselda y Anastasia. Estaban mimadas, eran egoístas y ¿qué más? Flojas, eran flojas, pero estaban buscando marido. Imagínense que que Rebeca se hubiera presentado delante del siervo y aparte hubiera dicho, ay, pues sí, soy hija de Betuel, soy nieta de Nacor, y entonces el siervo se iba a quedar, ah, ¿qué? Pues no, que mi amo quiere una esposa para su hijo Isaac de su parentela, no, pues imagínense cómo se hubiera quedado, si hubiera conocido una Anastasia, una Griselda, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, él vio la confirmación de parte de Dios al observar a esta joven virtuosa y procede entonces a revelar el propósito de su visita. Bueno, antes de eso, el 23 y el 24 le preguntó, ¿de quién eres hija? Dice el versículo 23 y 24, y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y entonces ahí hace conexión con la familia de Abraham, y entonces es cuando el siervo procede a revelar el propósito de su visita a este lugar, a esta familia. En el versículo 58, me voy a ir hasta allá, dice que llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Y ella, ¿qué creen que responde? Sí, iré. Dice, sí, iré. Qué determinación de muchacha, de verdad. ¿Qué la motivó a decir sí? Se iba a ir con un desconocido a ser esposa de un desconocido.
hemos visto películas, hemos escuchado historias, ¿no? Que en aquellas culturas, pues obviamente les escogían esposos, pero muchas de ellas, pues no les quedaba de otra y no era en contra de su voluntad porque sus padres así lo decidían, ¿verdad? Pero esta joven todavía su familia le pregunta, oye, ¿quieres ir con él? Y ella dice, sí, sí voy. ¿Sabe por qué? Porque seguramente esta joven escuchó al siervo todo lo que el siervo platicó a la familia, cómo lo vio, todo esto. Ella estuvo todo el tiempo observando, lo vio postrarse delante de Dios. Escuchó la historia sobre su amo Abraham, sobre el hijo del amo Abraham, de este siervo, que estaba buscando la voluntad de Dios. Y esto motivó a esta joven a seguir el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Fue un gran paso de fe esa respuesta, cuando ella dice, sí, iré. Ella dio un paso de fe a un futuro que Dios tenía para ella. Entonces, ella escuchando, meditando la interacción del siervo con su familia, vio también que su familia estaba de acuerdo. Entonces vio todas las cosas, las estuvo analizando, vio que todas eran en favor y dijo, y cuando vio a este hombre también y la misión que tenía en su corazón, ella dio el paso. Se convenció de que era la voluntad de Dios y que era para los propósitos de Dios. Yo te pregunto esta noche, ¿cuándo fue la última vez que diste un paso de fe? Que tomaste una decisión y que analizaste la situación. Porque no es lo mismo dar un paso de fe sin analizar la situación. A veces disfrazamos esos pasos de fe. No, Señor, pero es que yo tenía fe en esto. Y entonces nos descalificamos a nosotras mismas pensando que no tuvimos suficiente fe. Pero a veces no nos ponemos a analizar la situación. ¿Cómo confirmas o cómo confirmamos si es de parte de Dios? ¿No? Por ejemplo, la jovencita, vas con la mamá, con el papá, con alguien y dice, no, pero es que ese chico es lindo, es trabajador, y he escuchado esta historia de los pastores luego, ¿no? Sí, no, es lindo, es trabajador, es guapo, mira, tiene tanta, pero ¿qué cree, pastor? Pues, pero no es cristiano. Tiene muchísimas cualidades, pero pues, ¿no? ¿Eso es una confirmación de Dios? Bueno, casarte, una carrera, me refiero a las jovencitas, ahora me estoy refiriendo a las solteras, no solo a las jóvenes, a las solteras. Casarte, una carrera, un ministerio, están dentro de la voluntad de Dios también para tu vida. Hermana, tú y yo, que tenemos una familia, que tenemos hijos, aún mujeres solteras que tienen hijos, decidámonos a hacer la voluntad de Dios. Simplemente miremos a nuestro alrededor y analicemos. ¿Están esto a favor? ¿Esto me acerca de Dios? ¿Me acerca a Dios? ¿Me aleja a Dios? Yo siempre que venía con mi suegra por un consejo, ella me decía, ok, mija, ya te escuché. ¿Esto te acerca a Dios o te aleja de Dios? Y entonces pues ya la respuesta pues yo ya la sabía. Era así de simple. Da ese paso de fe. Demos ese paso de fe hacia una vida gloriosa que Dios tiene para nosotros. Dios es claro en lo que nos dice, hermana. Dios es claro en lo que espera de nosotras. Lo que pasa es que no siempre estamos dispuestas a pagar el precio, seamos honestas. Rebeca caminó la otra milla. No solo le dio de beber al hombre, también le dio a sus camellos. Y nosotras a veces no estamos dispuestas a pagar el precio, a esforzarnos más, a caminar, a dar la otra milla. Pagar el precio habla de sacrificio, habla de esfuerzo. Quizá tendremos que esforzarnos un poco más que las demás. Pero ¿saben qué? A veces nos conformamos con seguir la corriente. ¿Y a qué me refiero con seguir la corriente? Voy a poner un ejemplo tan simple como el de la iglesia, porque somos una comunidad, somos un cuerpo. El Señor ya me está ministrando, el Señor ya me está exhortando acerca del servicio, mi servicio mediocre que estoy haciendo, ese servicio a medias.
y me lo deja ver claro y repetitivo, ¿verdad? Pero yo le sigo la corriente a los demás hermanos. Ay, pues si la hermana es así también. No, pues yo, ¿por qué? Si la hermana también es así. No, pues, ¿por qué me dicen que me vista así si la hermana también se viste igual? No, sí, ¿por qué me dicen llegar puntual si mi líder no llega puntual? Y entonces vamos siguiendo la corriente y no estamos obedeciendo, porque específicamente el Señor ya nos habló, el Señor ya te dijo en dónde estás fallando, pero nos ponemos a ver las fallas de los demás y entonces nos acomodamos, porque pues todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y pues todos vamos para el mismo lado y entonces caemos en lo mismo. El Señor nos quiere llevar a más en mi forma de servir, en mi forma de adorar, en mi forma de entrega al Señor, pero nos conformamos. Dice Miqueas 6:8, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo, dice Miqueas. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. A ver, está clarísimo, ¿no? Y está en la Biblia. ¿Cómo es que a veces vamos y no, pero es que hermana, yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Dios es claro, hermana. Dios nos habla clarísimo a través de su palabra. Rebeca ejerció su fe porque tenía convicción y esa convicción la llevó a tomar una decisión. Estaba convencida que era la voluntad de Dios. Ejerce tu fe, amada hermana. Yo quiero agradar a Dios. Quiero amarle, quiero adorarle con un corazón dispuesto, con un corazón de adorador, pero también el Señor quiere mi obediencia. No volteemos a ver cómo lo hacen los demás. Mirémonos a nosotras mismas, analicémonos a nosotras mismas, autoexaminémonos a nosotras mismas y solo hagamos lo que el Señor nos manda que hagamos. Ahora, el capítulo 24, versículos 66 al 67, pues esto ya vamos un poquito más a adelantar y dice que Isaac la toma por esposa, me vuelvo a la Biblia, perdón, me vuelvo al capítulo 24, Isaac la toma por esposa a Rebeca y dice que la amó, los versículos 66 y 67. Isaac amó a Rebeca, que no le importó su esterilidad, porque saben que esta joven resultó ser estéril, pero no le importó. Y quiero pensar que a él no le importó porque él conocía la promesa de Dios a su padre Abraham. Él era parte de esa promesa. La promesa que iba a ser padre de naciones. Y seguramente Sara, su mamá, le contó una y otra vez la historia de cómo anhelaba tener ese hijo deseado, ese hijo prometido. Le platicó sobre la larga espera y cómo Dios le cumple por fin en su vejez, en su vejez. Claro que él sabría esperar, porque Dios era un Dios de promesas y era el Dios de su padre a quien le había dado esa promesa. Entonces, ¿cómo no iba a poder aceptar a su esposa estéril, verdad? Porque él sabía que Dios lo haría. Pero sin embargo, fíjense que la historia toma un giro un poquito inesperado quizá para Isaac, porque veía a su amada esposa con el semblante caído, quizá con una carita de tristeza cada vez que veía mujeres embarazadas o niños corriendo, porque yo no sé qué pasa, hermana, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando quería embarazarme de Sammy, yo veía un montón de mujeres embarazadas, pero ves embarazadas por todos lados, pero es porque tu corazón lo anhela. Entonces, imagínense que Isaac tiene que lidiar con esto. No esperaba quizá que su esposa se sintiera así. Sin embargo, esta mujer, a pesar de que se casa con un hombre rico, con un hombre soltero y con un hombre temeroso de Dios, con un hombre fiel que la ama, aún siendo estéril, ella no se siente bien, ella no se siente a gusto. Y fíjense que es el hombre perfecto, ¿verdad? Es el sueño de cualquier muchacha. Pero a ella le faltaba algo más, que era ser mamá, que era la maternidad. Pero se entiende, en esa cultura
En esa época ser estéril era motivo de afrenta, era motivo de vergüenza, era mujer de poco valor porque no podía tener hijos. Entonces se entiende que culturalmente, pues por eso también lo tomaba de esta forma. Pero también en Génesis 24:60, su familia la bendice para que sea madre de millares de millares. Imagínense, ¿cómo se va a cumplir la bendición si yo soy estéril? ¿Cómo va a ser propia esa bendición de su familia si ella es estéril? Entonces, en el versículo, perdón, estamos en el capítulo 25, versículo 20, dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Este hombre maravilloso que se encontró Rebeca era un hombre de fe y oró. ¿Y saben qué? Dios le respondió. Primera de Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Qué bendición que tú, soltera, encuentres un esposo como Isaac, que también sea sensible a tus necesidades. ¿Sabes? Un hombre así es lo que Dios quiere para ti. Y también para nosotras casadas, el Señor va a llevar a cabo su plan. Sigamos siendo obedientes, sigamos siendo fieles, porque el Señor va a cumplir su propósito en la vida de nuestros esposos. Pero detengámonos en la dependencia de Dios de estas personas, de Isaac y de Rebeca. No me voy a enfocar en Isaac, sino volvamos a Rebeca. Dice el capítulo 25-22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo, Señor? Me detuve a pensar, a ver, espérame, ya te cumplieron, pero ahí está con una queja, porque empezó a sufrir molestias con su embarazo y dice, si es así, ¿para qué vivo? Pero ¿saben qué? Vamos a ser empáticas. Me detuve a pensar en lo que físicamente Rebeca sentía. Y la verdad es que, híjole, me trasladé. Yo en mi segundo embarazo, mi varoncito Sammy, me la pasé de verdad muy incómoda. Se movía exageradamente. Me acuerdo que Tete, mi hija, se emocionaba cada vez que veía mi panza cambiar de forma. Y Samuel se ponía nervioso, me decía, oye, ¿no te duele? ¿Y no te duele? ¿Estás bien? Porque de verdad era una cosa, parecía chicle mi panza. Es más, ingresé al hospital porque toda una tarde Sammy no se movió y obviamente eso para mí fue raro. Entonces, me ingresé al hospital una semana antes de la programación porque el niño ya no se movía y ya estaba sufriendo. Entonces, esa fue la razón por la cual entré de urgencia. Pero bueno, yo para poder entender las molestias que Rebeca tenía y por la cual se quejó delante de Dios, pues me metí a leer un poquito y entonces leía yo que en los embarazos gemelares los movimientos son mayores, no en todos los casos, pero que las mamás lo notan precozmente. O sea, si los movimientos los empezamos a notar en el segundo trimestre, en los gemelares se empiezan a notar mucho antes, porque obviamente son dos productos en una misma matriz. Entonces es normal dentro de lo que cabe que noten de hecho que un feto se mueve más que el otro. Hay por ahí siempre un dominante, según leí. Luchan por el espacio, imagínense. Entonces, cuando se mueven los dos al mismo tiempo, los movimientos causan una verdadera molestia. Dice el artículo que pueden llegar a ser muy dolorosas esas molestias y de hecho pueden hasta producir contracciones en la pared uterina. En casos así, las gestantes deben parar cualquier actividad y reposar hasta que cese el dolor. A veces clavan el codo, pero así, ¿no? Y luego tiran la patada, ¿no? Entonces, híjole, dice que hasta pueden dar un giro de 180 grados y cuando tienen hipo, los movimientos son más bruscos. Entonces, imagínense ya con 600 gramos o con 1 kilogramo, un bebé, y Rebeca tenía 2 bebés dentro de su panza. ¿Imaginan ese pequeño espacio y que Esaú era el dominante? Bueno, dada toda esta explicación, pongámonos en los zapatos de Rebeca.
Pero ¿saben qué hizo? Lo esperable de una mujer de Dios. Dice que fue a consultar a Jehová. Estamos en el versículo 22 del capítulo 25. Y fue a consultar a Jehová, como lo había dicho Isaac con ella cuando fueron a pedir el bebé delante de Dios. Ella es una mujer dependiente de Dios, por eso les dije, quería yo enfocarme en ella. No podía con esto. Y entonces viene delante de Dios en su dolor. Yo te pregunto, ¿cuál es tu afrenta hoy? La primera opción de Rebeca fue ir a consultar a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no estoy disfrutando este anhelo de mi corazón, este embarazo que tanto deseé? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Por qué estoy sufriendo? Y saben, el Señor le da una respuesta, porque el Señor siempre nos da una respuesta si vamos a su presencia y a su palabra. Esta respuesta es con un sentido profético. Dice el versículo 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos están divididos entre tus entrañas. No vamos a abundar en esta profecía. Síguete leyendo si quieres saber toda la historia hasta el capítulo 35 y 36, pero bueno, aquí estamos analizando las actitudes de Rebeca. Y es precisamente con esto que Rebeca pierde de vista el propósito, la razón, la cordura. Nacen los niños, Esaú nace primero, como ya les explicaba. Aquí se entiende que Esaú pues era el bebé dominante, él nace primero, y la Biblia lo describe como pelirrojo, velludo, y luego nace Jacob y dice que nace lampiño, o sea, los dos eran completamente diferentes físicamente en el sentido de su piel, ¿verdad? Del color de su piel aún. Entonces, los niños crecieron y es con esto que pierden el piso. Y cuando digo pierden el piso, los padres, los dos, perdieron piso. ¿Por qué? Ay, los peques estaban tan preciosos, eran tan peculiares, eran tan únicos como nuestros hijitos. Entonces, pues cada uno escoge su favorito. Y creo que fue Isaac el que le metió el relajo aquí, porque dice que Isaac, pues Saúl era el típico macho alfa, era cazador, comían de su casa, y digo casa de cazar, ¿sí? Quizá tenía un aspecto muy varonil, ¿no? Fortachón, de facciones rudas, y claro, lo normal era que el papá pues se identificara con él, se sentía orgulloso. Dice la Biblia que era el favorito de Isaac, Esaú. Y el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Jacob era un chico quieto, dice la Biblia en el versículo 27 que habitaba en tiendas. Entonces, yo me imagino que era un hombre de casa, como lo describe la Biblia, era un hombre de casa, quizá dado a la jardinería, quizá dado al arte, quizá dado a leer con su madre, buscar algo que compartir con su madre, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hicieron diferencia entre ambos. Madres, los hijos no son iguales. Esperamos que todos respondan igual porque los hemos educado igual, porque les hemos enseñado igual, pero la verdad es que en cosas de su personalidad no vamos a poder cambiarlos, son diferentes. Rebeca perdió la cordura. A pesar de haber recibido de Dios una hermosa bendición doble, y aparte Dios le da a conocer el propósito que él tiene para sus hijos, ella quiere ayudarle a Dios, ¿cómo ven? Quizás su esposo Isaac, como les mencioné, provocó el desorden al dejar ver lo parcial que era. ¿Por qué? Porque él prefirió a Esaú. Y Jacob, obviamente, fue el rechazado. Y pues Rebeca, pues dice, no, pues a mi hijito hermoso, lampiño, que tiene una piel tan suave, me lo están rechazando. Y entonces ella se identifica más con él, ¿verdad? Pero en su forma de querer ayudarle a Dios, porque ¿cómo creen ustedes que le quería ayudar a Dios? Porque ella quizás se preguntaba, bueno, ¿cómo le va a hacer el Señor? Si el Señor dice que el mayor va a servir al menor,
que en Jacob se va a hacer esto, que él va a recibir la bendición. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Si Isaac está favoreciendo a Esaú. Es Esaú quien va a heredar la bendición por ser el primogénito. No entiendo cómo el Señor va a cumplir esta profecía. Quizá le decía al Señor, Señor, pues ¿no ves que mi esposo prefiere a Esaú? Entonces, al tomar ella su lado, empieza a favorecer a Jacob. Y como les decía yo, quizá por lo quieto, por lo sensible y porque también no era muy favorito de su papá, se enfocó en la debilidad de Jacob. Y uno de los errores que cometemos nosotros como madres es que etiquetamos a nuestros hijos. Y eso no debiera ser. No deberíamos ponerles etiquetas. Al contrario. Entonces, esta mujer no supo esperar cómo lo haría Dios a su manera. Yo estoy segura que tú estás identificándote en este momento, en esta parte con Rebeca. Estoy segura que a ti y a mí nos ha pasado, nos ha ganado el corazón un poco más, quizá alguno de nuestros hijos. Yo la verdad confieso que mi hija una vez me dijo que mi hija mayor, que cuando nacieron sus hermanos fueron muy seguidito y para ella fue muy difícil. Esperó con ansias a Sammy y varoncito, pero luego llega la hermanita y dice, no, es que yo pedí uno, no dos. Y entonces para ella fue muy difícil, pero no me lo dijo hasta ahora que es adulta. Y yo quizá no me califico perfecta, intenté hacerlo a mi manera y hay cosas en las que fallé, pero pasa. Entonces, cuando nosotros hemos pecado de esta forma, hemos mentido a veces a favor quizá de algún hijo, quizá el Señor quiere tratar con uno de ustedes, con uno de tus hijos y tú, mamá, pones el colchoncito para que no se lastime. También ahí estamos fallando. A veces el Señor quiere tener un trato con tu hija, con tu hijo, y estoy estorbando esa obra del Señor en la vida de mi hija o de mi hijo. ¿Por qué no esperarme a la manera de Dios? ¿Por qué lo quiero hacer todo yo? Mi hermana, tenemos un montón de proverbios. Ahí está la guía. Vayamos a la guía para no estorbar el plan de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque causamos división entre ellos, que fue el caso de estos hermanos. Rebeca ayuda a Jacob para hacerse pasar por Esaú. Por eso les decía yo que pueden leer la historia más adelante para no atrasarnos. Y Rebeca ayuda a Jacob para hacerse pasar por Esaú, engañando a su padre. Entonces, este tipo de actitudes vienen a afectar el entorno familiar, ¿verdad? Estamos destruyendo nuestro hogar sin darnos cuenta. Tú, el esposo o la esposa. Es más, si no tienes esposo, si estás haciendo las cosas con tu hijo, con tu hija, a tu manera, estás destruyendo tu hogar. El entorno familiar se vuelve hostil. Hay competencia, hay rivalidad, hay enojo, hay rencor, hay amargura, hay agresividad, hay hasta ofensas. Cuando ya los engranes no están embonando, nada marcha bien, por mucho que le busquemos. Y por supuesto, la comunión con Dios se rompe. Ciertamente, la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos, ahí está. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar guianza, de dar dirección, ¿verdad? Educándolos, equipándolos con la palabra y con la sabiduría de Dios. Pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Nuestros hijos van a cambiar esa naturaleza cuando nazcan de nuevo. Y es allí donde nosotros tenemos que poner vital atención para llevarlos a Cristo. Esaú y Jacob no eran inocentes, pero sus padres permitieron todo este caos en sus vidas. Rebeca tuvo que pagar el precio. Aparte de su familia dividida, ¿qué creen? Esaú se casó con 2 mujeres cananeas que vivieron ahí en casa de Isaac y de Rebeca.
Dice el capítulo 25:35, fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Pobres padres. Pero ¿saben qué? No le pusieron límites a Esaú y siempre hizo lo que quiso, porque era el hijo favorito de papá. Seguramente estaba resentido, obviamente, más con su mamá, ¿verdad? Pero vivía en la misma casa con sus mujeres. Y quizá estas mujeres ofendían, hacían sentir mal a Rebeca, pero Esaú no hacía nada. Sin embargo, Jacob tiene que huir para que Esaú no lo mate. Y Rebeca termina sus días sin su hijo favorito. Ya no vuelve a verlo. Muere sin volver a abrazar a su hijo. Entonces, la rivalidad entre Esaú y Jacob trajeron tristeza y dolor a esta pobre madre. Y Rebeca no aprendió de lo que le contó Isaac acerca de su propia mamá Sara. Seguramente. Rebeca había escuchado acerca de los planes de Dios para Sara cuando esperaba a Isaac, y seguramente Rebeca también conoció la historia del nacimiento de Ismael, que también a su suegra Sara le trajo pesar. Entonces, el resultado de que Rebeca haya metido las manos en los planes de Dios provocó que Jacob se convirtiera en un manipulador. Pero el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que restaura, cambia la historia de cualquiera. Cambia la historia también de nosotras. Más adelante, el nombre de Jacob, que significaba ventajoso o gandalla, por decirlo así, Dios se lo cambia por Israel, que más adelante él es el padre de las 12 tribus. Entonces, al final, Dios cumple sus planes en él, en darle un pueblo. Aunque más adelante, el mismo Israel o el mismo Jacob comete el mismo error que su mamá y que su abuela. Bueno, no, que su abuela no, que su mamá en este caso. ¿Por qué? Porque él también se hace de un hijo favorito, José. Y también viene el menosprecio, el odio de los hermanos para con José. Pero bueno, esa es otra historia. Lo más importante en este tema es terminar bien, es tan importante como comenzar bien. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Soltera. ¿Te estás deleitando en tu soltería? ¿Tienes contentamiento? ¿Estás buscando vivir para los planes de Dios, para buscar la gloria de Dios? ¿Te estás congregando? ¿Estás sirviendo? ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? Ay, hermana, pues es que mire, entre mi noviazgo, mi escuela, mis padres, mis amigos, no tengo tiempo. Ordena tus prioridades. Aprovecha tu soltería, porque tu soltería es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. En 1 Corintios 7:34, Pablo subraya que tienes una gran ventaja. Es una oportunidad para servir a Cristo sin estorbo de las preocupaciones que tiene una mujer casada. ¿Cuántas mujeres aquí me van a decir, no, Marta, fíjate que yo quiero servir, pero pues todavía tengo niños pequeños? No, y pues, ¿verdad, Romy? A veces tú tienes que, pues también direccionar allí, mira, no es el tiempo de Dios, tus hijos te demandan esto, y eso es lo que hacemos. Y sin embargo, tú soltera, que tienes más tiempo, que no se te demandan hijos, que los hijos no te demandan, perdón, pones un buen de pretextos. No veo muchas mujeres solteras sirviendo, perdón que lo mencione. No sé qué pasa, pero esta noche ese es un llamado para que tú ordenes tus prioridades. Ordena tus prioridades. Y quiero decirles que tengamos en gran estima la pureza. Casadas, viudas, solteras, tengamos en gran estima la pureza. Cuidémonos de la inmoralidad sexual. Nuestra mente, nuestro corazón, muy pendientes de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que hablamos, a veces con las amistades no cristianas. Entonces, no vivamos conforme a los estándares de este mundo, ¿ok? Seamos trabajadoras. Dejemos de malgastar el tiempo. Hay mucho ocio. Hay ocio y por eso lo gastas en las redes sociales y por eso lo gastas en los chismes y por eso lo gastas en las murmuraciones y en los afanes de este mundo.
Vas al closet y, ay, ya no tengo ropa. Ya te estás fijando en algo que quizá en ese momento no es una necesidad, ¿no? Seamos trabajadoras. También no olvidemos ser serviciales. Primeramente, en casa. Sobre todo me dirijo a las jóvenes. ¿Estás cumpliendo con tus tareas en casa? Lo que a ti te toca hacer, ¿cómo lo estás haciendo? ¿De buena gana? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás dando la milla extra? Ah, a mí solo me tocaban los trastes. Piensa, ¿sacas el máximo provecho y eres productiva haciendo algo por alguien más? ¿Estás invirtiendo en alguien? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? Te lo dejo. Seamos amables también. Nuestras respuestas deben ser sazonadas. Dice Proverbios 16:24, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Y esta es una virtud que debemos tener como cristianos, ¿sí? Que nuestras acciones sean amables. Imitemos la hospitalidad de Rebeca, siempre dispuestas a ayudar al pobre y sobre todo el que toca nuestra puerta, abriendo la casa para recibir quizá a alguna persona, alguna familia, sobre todo la familia en Cristo, y dispongamos nuestro hogar para bendecir a alguien más, con una comida, con un café, qué sé yo. Enseñémosles a nuestros hijos. Ellos van a aprender por nuestro ejemplo. Tú se lo puedes decir, tú se lo puedes imponer, pero ellos van a aprender de tu ejemplo. Imitemos también la audacia de Rebeca, dando ese paso de fe hacia los planes de Dios. Rebeca estuvo dispuesta a irse a un lugar lejano de su casa con un hombre que no conocía. Fíjense qué decidida. Se fue a casar con un hombre que no conocía, pero su fe puesta en la voluntad de Dios fue la que la motivó a hacer y a tomar esta decisión. ¿Qué tienes que dejar hoy? ¿Cómo lo vas a saber? Sumérgete en la palabra de Dios. Ahí están los planes que Dios tiene para ti. Ahí está la guía certera y confiable. Vivamos por fe. Al que cree todo le es posible, le dijo Jesús a ese padre desesperado en Marcos 9:24. ¿Qué le contestó el hombre? Creo. Le dijo Jesús, creo. Ayuda mi incredulidad. Pidámosle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad y esforcémonos más en nuestra fe. Este hombre creyó en que Jesús podía hacer el milagro, pero le pidió fortalecer su fe. También que nos ayude a depender de él, como aprendimos de Rebeca. Ella iba a consultar con Dios, aún en cosas, en este caso quizá que le enojaban, que le incomodaban, pero el Señor está dispuesto a escuchar cualquier cosa. Yo siempre le digo a Eli, no, mamá, ¿cómo crees que le voy a decir eso a Dios? Ve y díceselo, solo dile, el Señor quiere escuchar. A lo mejor lo que para ti o para mí como mamá diga, ay, otra vez, ahí vas. El Señor sí te quiere escuchar, a lo mejor yo no, pero el Señor sí te quiere escuchar. Entonces, ve con Dios, a Dios le importa tu vida. Entonces, seamos dependientes de Él, así como Rebeca. Vayamos a Él, consultémosle todo lo que nos aqueja, todo lo que nos duele, todo lo que nos preocupa, a todo lo que le tememos. Vayamos con Él, pongamos toda nuestra esperanza en Él y dependamos totalmente de Él. Que Dios sea nuestra primera opción. No Romy, no el pastor, no la amiga, no el banco. Dios. Que Dios sea nuestra primera opción. Vayamos a su palabra y oremos, oremos, oremos. Entonces, con todas estas cualidades que mencionamos buenas de Rebeca, se convirtió en una esposa perfecta para Isaac, quien la amó y se convirtió en consuelo. Dice la Biblia que la amó y que Rebeca fue un consuelo para él. Fíjense. Pero luego vienen las pruebas y Rebeca empieza su batalla. Y aquí es donde empieza a decaer. Por eso el tema de hoy, la importancia de terminar bien es tan importante como comenzar bien. Su esterilidad, su embarazo, ese sí iré,
Cuando viene la frustración y la aflicción, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Cambia. Esa bendición de que te conviertas en madre de millares empezó a hacer ruido en su cabeza. Entonces, vayamos al Señor, creámosle a Él. La escritura nos dice que Rebeca consultaba con Dios, y aquí en esta situación con sus hijos, no dice que haya consultado a Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces nos vamos alejando, de pronto todo va muy bien. Y yo no sé si les pasa, pero a veces hablamos de esas viejas glorias. Ay, es que yo antes era una mujer que oraba, y iba, y hacía, y llevaba. Y ya ve, ¿y qué pasó? Porque hoy estás en el suelo. Si ya probaste a Dios, si ya sabes quién es Dios, si ya sabes que Dios lo puede hacer, ¿por qué te estás pasando tanto tiempo en el suelo? Entonces, en este problema con los hijos, Rebeca no menciona la Biblia que fuera a Dios. Entonces, al final vemos a una Rebeca manipuladora, pero en todo su esplendor. Es más, busca a su esposo y le dice a su esposo, ay, ¿qué crees? Es que me preocupa que Jacob vaya a tomar mujeres de aquí, de las cananeas. Y es que resulta que pues ella no quería que Saúl matara a su hijo Jacob, a su hijo favorito, porque Saúl estaba muy molesto por lo que había pasado, le había robado su bendición. Isaac había bendecido a Jacob y no le dio la bendición al primogénito. Entonces Rebeca entra en pánico, Esaú va a matar a Jacob y entonces va a venir el dolor a mi vida, no quiero perder a mis hijos. Y va con su manipulación y habla con su esposo y le hace creer que no quiere y no les conviene que Jacob busque una mujer en yugo desigual. Y el patrón se repite. Se disfraza de mujer piadosa para hacer su voluntad, para hacer lo que ella quiere como ella quiere. ¿Te estás identificando? Tristemente sí. Hemos tenido actitudes, conversaciones, actuaciones en las que disfrazamos de piedad nuestros propios deseos pecaminosos. Pidámosles perdón a Dios. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídele al Señor que te muestre esas áreas de tu vida en las que necesitas confiar nuevamente en Él, en su voluntad, de tal manera que tú y yo podamos obedecer su palabra. Fíjense la hermosa palabra con la que quiero terminar en Proverbios 3, 5 y 6. Y esto es un recordatorio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Vale la pena confiar y encomendar nuestros caminos a Dios, porque el Señor endereza lo torcido. Amén. Terminar bien es tan importante como comenzar bien. Así que, hermanas, meditemos esta noche. Muchas gracias. Pero las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Así es que hay esperanza, aun si comenzó mal algo en tu vida, tienes la oportunidad de hacer cambios el día de hoy, ponerte a cuentas con Dios y volver a donde tienes que recomenzar a construir. ¿No es así, Martis? Así es. Amén. En eso confiamos, en la bondad de nuestro Dios, Así es. que nos llevará siempre como que a un puerto seguro. Que vamos ahora. Señor, te damos gracias por la vida de Martita, por esta palabra, Señor. Ciertamente todas las cosas que están escritas en la Biblia son para nosotros, Dios, para que Sí, sí. aprendamos, para que nos identifiquemos, para que reconozcamos la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra vida, para que identifiquemos las áreas pecaminosas que hay en nuestro carácter, en nuestros hábitos,
Qué bueno eres, Señor, porque podrías hacer las cosas de una manera más ruda con nosotros, pero no lo haces así. Escoges tener un trato gentil con nosotros, vas poco a poco, Señor, para que no nos desanimemos y nos permites ver, Señor, tiempos de paz, tranquilos, donde descansamos, pero después empiezas a sacudir nuestra vida para que quede lo importante, para que salga el grano, para que nos despojemos del bagaje, Señor, de lo que no sirve. Y eso es tan bueno. Gracias por este tema, gracias porque sin duda, Señor, las mujeres tenemos una naturaleza que tiende a la manipulación, Señor, a querer hacer cosas que no forman parte de tu plan. Perdónanos, Señor, porque yo creo que aquí no hay nadie que no haya hecho algo así, Señor. No creo que no haya alguien que no se ha salido de la forma en la que las cosas debían haber sido hechas desde el principio. Pero aquí estamos confiando en ti, Señor, y nos damos cuenta, Señor, que todas esas cosas que intentamos hacer en nuestras fuerzas no salieron bien, Señor. Tuvieron un fruto que quizá hoy por hoy todavía seguimos comiendo de él y es amargo. Y, y eso entristece nuestras vidas, Señor, porque las decisiones que tomamos en algún momento, Señor, si bien nos arrepentimos y tú lo perdonas todo, Señor, las consecuencias permanecen y llegan. Y tal vez algunas aquí han tomado decisiones que hoy no han visto llegar las consecuencias, pero llegarán, las verán. Y yo te pido, Señor, que cuando lleguen no se aparten de ti, Señor, sino que permanezcan, que se humillen, que te sigan buscando, Señor, que sigan dependiendo de ti, Señor, que se vuelvan a ti con todo su corazón, Señor, en arrepentimiento, rogando, Señor, para que esta vez puedan hacer las cosas a tu manera o podamos hacer las cosas a tu manera, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que esta noche sea una palabra que nos llevemos y en la cual estemos meditando, Señor, para que podamos reconocer todas aquellas cosas que no hemos hecho bien, Señor. Todas esas áreas en donde te hemos querido echar la mano, Señor, donde te hemos querido ayudar y, y no era necesario. Si bien tu plan jamás puede ser impedido, Señor, porque todo lo que nuestro Dios ha dispuesto lo hará, ciertamente es mejor esperar a que tú hagas las cosas, Señor. Ciertamente es mejor hacer las cosas a tu manera, Padre. Lo he visto pasar muchas veces, pero como decía Martita, es importante terminar bien. Y yo te pido, Señor, que nos permitas terminar bien, Señor. Que nos permitas llegar al final haciendo tu voluntad, Padre, confiando en ti con todo nuestro corazón, haciendo a un lado nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento y descansando en aquel que es verdaderamente sabio, en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Por favor, bendice a mis hermanas esta noche y el resto de la semana, Señor, hasta que nos volvamos a ver. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos Bye. mañana, si Dios quiere. Mañana. Bye.